Bueno, ya lo habíamos anticipado que iba a estar acá compartiendo, así que la semana pasada estuvo la pastora La Sara pastora Sarita y con la la pastora pastora Débora. Evo. Así Sí. que bueno, pastor, quiere presentarse, saludar ahí a toda la Bueno, familia que nos están viendo. bien, saludamos a todos los que están ahí en la transmisión y gracias a la red de varones también por la invitación, la red de varones, la red de jóvenes, por la invitación que me hicieron hoy. Sí, pastor, bueno, nosotros queremos decirle antes de iniciar, queremos charlar un poco con usted, que honramos mucho su vida, la verdad que cada vez que nos toca escucharlo, compartir un mensaje, también profesor, ¿no? de Lugas de Naciones, director, ¿no es cierto ahora, no, pastor? Así es, ¿no? Sí, ahora no estoy en la enseñanza en el instituto, sí estoy ahí en la responsabilidad de la organización, digamos. La organización. Tremendo, ¿no? Tremendo, sí. Así que bueno, un invitado No, de lujo. especial y de No, lujo, ¿no? Primer nivel, estamos en primer nivel ahí. Pastor, quisiera compartir un poco, bueno, a los que no lo conocen, de su familia, cuántos hijos tiene, hace cuánto años está casado, hace cuánto conoció a Jesús. Bien. Y al Señor tuve un encuentro con Él la primera vez allá por el año 85, finales del 85. Ahí tuve un primer encuentro con el Señor, no tanto al final, pero lo misterioso es que no estaba en una iglesia, no me invitaron a alguna reunión, ¿no? Sino simplemente tuve ese encuentro personal con él en la habitación, en mi habitación, Wow. y sin saber lo que era orar, y solamente habiendo aprendido lo que era el rezo en otra religión, pero ahí con lo que pude y lo que sabe, lo que me salió en ese momento, dice la palabra de Dios que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Mm, Yo creo que no hay mucho preámbulo, ni tiene que haber mucha preparación, ni alguna preparación para buscar al Señor. muy bueno. Cuando buscamos, Él está. Y eso es lo que creo que yo viví en ese día, Tremendo. en mi casa, en mi habitación, y al día siguiente ya era algo muy diferente. ¿Y cómo era? Sí. Y después, bueno, estuve muchos años en la iglesia, después ya me acerqué a esta congregación a la cual pertenezco ya hace 40 años prácticamente, quizás más, y ahí fui creciendo, ahí fui conociendo al Señor, fui experimentando, ¿no? Todo lo que Dios dice en su palabra, porque hay algo que tenemos que saber todos, que la palabra que Dios dice Mm, entonces eso lo fui experimentando y viviendo a lo largo de esos 40 años. Y en ese interín, obviamente, el Señor tiene un plan para mi vida. Ese plan que quizás sin conocerlo no lo podríamos cumplir, pero conocerlo a Él sí tiene pleno cumplimiento. Entonces ahí fue que, estando acá en la iglesia, conocí a mi esposa, que es mm, Martín, hace ya casi 30 años, luego wow. pasaron 5 años de jóvenes, Sí. estamos los dos juntos, ahí estuvimos el primer jóvenes, Qué lindo. conociéndonos, amistad, y bueno, cada uno después se empezó a desempeñar en su profesión, docente, Mm, evangelista, sacerdote, y después con el tiempo, bueno, Dios fue sucediendo, así que formamos una familia. En realidad nosotros dos, nosotros dos varones que ahora nos sí. conocemos, y luego, bueno, mi trabajo, casarnos, hijos, y ahora estamos en esta vida. Y por la parte de Dios, a mí me crea la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que no solamente estamos vivos por el Señor resucita, sino que Dios hizo esto en Dios, hay una transformación que no solamente nosotros Sí. podemos percibir, sino Dios lo experimentamos. Y disfrutar todo lo que significa esto, ¿no? Que el Espíritu de Dios llegará a los hijos, a los creyentes, dentro de la familia, y otra perspectiva, otra forma de ver. Muy bueno, tremendo. Pastor, usted también es profesor, ¿no es cierto? ¿Qué materia, o sea, su trabajo? Bien, ellos me contrataron en una casa y ellos me puso directo de profesor, pero no en la institución. Ellos iban a estudiar, Ah, ¿no?
creo que le vamos a cambiar el micro, pastor. Ahí le vamos a cambiar el micro. Bien. Le decía que mientras en este tiempo de jubilación no es un tiempo de una vejez, sino, como dice la palabra, un tiempo de jubileo. Yo lo tomo como un tiempo de jubileo, un tiempo donde el Señor nos regala con ese tiempo que tenemos extra, que ya estamos libres de ciertas responsabilidades que representa el trabajo, obviamente. Yo fui docente de la escuela secundaria casi 30 años como profesor de matemática. Trabajé en distintos colegios, acá en la ciudad capital nada más. Y bueno, como le decía, hace 2 años ya estoy retirado. O sea que contacto con adolescentes, por ahí jóvenes, siempre tuvo, puede decir, vio bastante cosas. Por supuesto, sí. Sí, obviamente, claro. En la secundaria trabajo con chicos desde 13 años, 12 años hasta los 18, así que esos 30 años los viví, la experiencia que seguramente me imagino. Ni me acuerdo de tantas, pero claro. Sí, contento de haber sido quizás, más allá de la enseñanza de la materia en sí, de haber sido un testimonio para los alumnos, porque yo creo que si hay algo que necesitan los chicos, los adolescentes sobre todo, son límites, ¿no? Que entiendan ellos que si ellos toman decisiones alocadas, obviamente que el final no va a ser feliz. Entonces necesitan, tanto en la casa con los padres, como también en la escuela, gente que les marque un rumbo. Poner límite no significa disciplinar ni castigar. Claro. Poner límite es decir, que trazarles una senda para que ellos puedan caminar por ahí, para que ellos no se desvíen, ¿no?, a otras cosas que tanto daño les hacen, ¿no? Ustedes ya conocen hoy en día tantas cosas que hacen daño a la juventud, como la drogadicción, el alcoholismo y tantas cosas que hoy en día se le mete a los chicos, ¿no? Bueno, hoy nosotros trajimos una consigna, creo que hay un par de preguntas ahí que las personas que están viendo están haciendo, y si vos estás mirando también abrimos este espacio para que puedas preguntar acá, aprovechar la visita del Pastor Omar. Pero Pastor, un poquito para comenzar en esta entrevista que teníamos preparada para hoy, ¿cómo fue que usted llegó a ser pastor y qué creería que usted estaría haciendo si no fuera pastor? Sí, algo, bueno, pude ver las preguntas que me mandaste. Sí. Yo te decía el otro día, no me digas nada. No, sí, es verdad, perdón. No, me gusta más el tema de la espontaneidad, ¿no? Pero está bien la pregunta. Yo creo que vos ibas al tema de qué hubiera sido si no hubiera sido pastor. Y yo creo que ahí hay un punto muy importante, ¿no?, a tratar. No pasa por el tema de ser o no ser tal cosa, sino por lo que toda persona en todo el mundo tiene dos maneras o dos caminos que seguir en su vida. Y entonces hay un camino que es el camino que uno elige, que uno mismo elige. Dice la palabra de Dios que cada uno se apartó por su propio camino. Entonces el hombre elige su propio camino, pero también hay un camino que es el verdadero, que es el camino que Dios traza para nuestra vida. Y lo importante es, tal vez la pregunta no es si yo sería tal cosa o tal otra, sino cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y creo que ahí tenemos que centrarnos. ¿Y cuál es el camino que Dios tiene para mi vida, ¿no? Y en ese caso, bueno, lo único que hice yo es seguir ese camino que Dios, ¿no?, iba trazando para mi vida. Cristo es el camino, obviamente. Y en ese camino Dios va dándonos todo lo que Él quiere hacer con nosotros, ¿no?, dándonos toda la gracia, los dones, las capacidades. Y nos permite a nosotros servirle en el área que Él quiera, ¿no? Tremendo, Pastor, tremendo. Pastor, y aquí también seguimos con las preguntas que preparamos para usted. Quizás sí. Leandro me dijo, che, hay que picarse, el pastor quiere bajar data, derribando muros ahí. Y arrancamos con la primera. ¿Estamos preparados, Pastor? Sí, vale, sí. ¿Qué le diría a una persona que dice que no necesita ir a la iglesia para creer en Dios? Y yo le diría que sí, que es así. No necesita, como le explicaba yo al principio. Si yo sin ir o pisar una iglesia,
evangélica, cristiana evangélica, pude experimentar a Dios, digamos, Tremendo. ¿no? Entonces, es cierto esto, no necesito estar en una iglesia. Jesús le dijo a una mujer samaritana, ¿dónde hay lugar para adorar? Dice, ¿acá o es allá? No, dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu, al Padre en espíritu y en verdad. Y eso está diciendo que no se trata de un lugar, sino se trata de que, que para ser un verdadero adorador, alguien que reconozca a Dios en su vida, necesita nacer de nuevo, necesita tener a Dios en su vida, en su corazón. Y eso hace que nosotros podamos tener una relación con Dios, digamos, ¿no? Y ahí, obviamente, cuando tenemos esa relación con Dios, y le creemos al Señor, dice el apóstol Pablo, ¿no? El que confiesa con su boca que Jesucristo es Señor y cree en su corazón que Él lo levantó de los muertos, es salvo. Ese es un primer paso en la vida cristiana, creer en el Señor. Y para eso no necesito ir a una iglesia. Pero sí, cuando nosotros conocemos al Señor, si realmente lo conocimos, entonces Dios tiene un plan para nuestra vida. Así es. El plan de Dios para nuestra vida, como dice el libro de Efesios, Sí. es que Dios quiere que pertenezcamos a una familia, que es la familia de Dios. La familia de Dios. No se trata de ir a una iglesia o no ir, o estar en una reunión, no, sino pertenecer a la familia de Dios. Ese es el plan de Dios. Y ahí, después que damos el primer paso, obviamente vamos hacia eso, si es que dejamos que el Señor nos guíe en nuestra vida. Bueno, nosotros siempre decimos, ¿no? Que por ahí siempre tenemos el eslogan que la iglesia es tu casa, bueno, Maranata es tu familia. Y creo que es un poco esto, ¿no es cierto? Que las personas conocen a Dios y se acercan a la congregación y se sienten, como dice usted, no por un acercamiento entre personas, sino porque el Señor mismo nos va uniendo y pertenecemos a la familia de Dios, ¿no es cierto? Qué tremendo eso y es re importante, ¿no? En este tiempo. Por ahí la pregunta un poco venía porque, no sé usted qué opina, pastor, pero hay muchas personas que a veces dicen, no me hace falta ir a la iglesia, y ya conoció a Dios, ¿no? Ya tuvo un encuentro con Dios y dice, no me hace falta ir a la iglesia, yo puedo estar solo en mi casa. Yo puedo estar solo acá, puedo mirar, bueno, la pandemia fue eso, ¿no? Una consecuencia, ¿no? De la pandemia, que no podíamos por ir congregarnos masivamente y teníamos que estar en casa. Pero hay mucha gente que se quedó con eso, ¿no es cierto? No voy a la iglesia, me quedo acá en la casa nomás. Hay una gente que incluso ve videos de YouTube, ¿no? Se congrega de YouTube en otros países, en pastores que... Eso, ¿cómo lo ve usted, pastor, eso? Mira, yo creo firmemente que cuando una persona dice, yo no necesito ir a la iglesia porque no me hace falta, porque igual creo en Dios, igual leo la Biblia, o igual oro. Me acuerdo que en el tiempo que yo era joven, había chicos, o no muchos obviamente, pero me escuché un par de veces que dijeron, por ejemplo, yo tengo amigos, dice, que son verdaderos amigos, y dice, y no son cristianos, sino que no están en la iglesia. Entonces yo me pregunto, ¿no? Que ese chico o esa joven, esa jovencita que dice que su amistad, su mejor amistad, su amistad más íntima está fuera de la congregación, es que por más que ella lo vea así, está desconociendo el propósito de Dios cuando lo quiere hacer parte de una congregación. Y entonces ahí viene un error, ¿no? De pensar que yo no necesito de la iglesia para poder creer en Dios, para poder seguir a Dios. No, nosotros, dice que Cristo nos hizo formar parte de su iglesia. Ustedes lean en Efesios capítulo 4, dice, y Él mismo constituyó pastores, evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es. Y entonces, ¿dónde usted va a recibir edificación? En la iglesia. ¿Y para qué va a recibir la edificación? Usted necesita crecer para llegar, dice, a la estatura de Cristo. Así dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Pero ¿cómo vamos a ir en ese proceso y cómo vamos a llegar al conocimiento de Dios y cómo vamos a llegar a la estatura de Cristo? Por medio de la iglesia. Por eso dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay gente que Dios ha preparado, ha levantado para edificar la vida, nuestras vidas.
y edificando nuestra vida es que nosotros cumplimos el propósito de Dios. Primero, conocerle a Él. Segundo, crecer a la estatura de Él. Y tercero, ser después instrumento en las manos de Él para también cumplir nuestro propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero fuera de la iglesia es imposible eso. Yo, moviéndome individualmente, Dios no nos llamó a ser llaneros solitarios. Dios Sí. nos llamó a formar parte de una familia. Y con ese propósito de crecer. Usted cuando pertenece a una familia, en lo natural, es justamente porque usted necesita estar en una familia, porque ahí usted va a crecer. El chico, por ejemplo, cuando está en una familia, es bien alimentado, va a la escuela, lo visten, lo educan. ¿Para qué? Para que llegue a ser una persona adulta, llegue a ser una persona que tenga una profesión, que después tenga una familia. Bueno, en la iglesia de Cristo pasa lo mismo, pero si yo me manejo solo, si a un niño yo lo abandono en la calle y no pertenece a ninguna familia, ese chico lo más probable es que crezca con caminos torcidos y obviamente que no va a tener un futuro digno para su vida, pero en la familia sí lo tiene. Claro. Por eso, hoy en día vemos tristemente cómo las familias se desintegran, porque justamente lo que busca el mundo y las tinieblas es que destruir la familia para que la gente no tenga identidad de familia y no pueda crecer como Dios quiere que crezca. En la iglesia pasa lo mismo. Así que si hay algún jovencito que está pensando que no hace falta que vaya a la iglesia, déjeme decirle que Dios le ama y que Dios quiere que forme parte de la familia. En la familia de Dios, obviamente, muchos dirán, como estos chicos que decían, yo, mis amigos, mis mejores amigos están fuera de la iglesia. Entonces, a ver, esos mejores amigos podrán ser muy buenos amigos, podrán ser muy carismáticos, podrán ser muy generosos, pero no tienen a Cristo en su corazón. En la iglesia de Cristo usted va a encontrar a gente que tiene a Cristo en su corazón. Es importante. Tendrá errores y tendrá situaciones que viva dentro de la iglesia, pero es la iglesia del Señor, es la iglesia que Dios ha puesto para que usted pertenezca. Y ahí a veces es como, a veces ahí pasan estas cosas. Hay una pregunta que nosotros también queríamos hacerle. Por ahí a veces nos toca charlar con la gente cuando hacemos evangelismo y lo invitamos a que pueda participar de las reuniones. Y por ahí a veces las personas dicen esto, ¿no? Pero si Dios existe, o si vos me invitás a tu iglesia y te salta, yo estoy enojado con Dios por alguna situación difícil que le ha tocado vivir, no sé, en su familia, en lo que sea. Dice, yo estoy enojado con Dios. O a veces te dicen, pero si Dios existe, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanta maldad en la tierra? ¿Qué se le puede decir a esa persona, pastor? Bien. Y la maldad existe porque el hombre en sí es malo. ¿Y por qué el hombre es malo? Todos nosotros, dice la palabra de Dios, que todos nos desviamos de la verdad de Dios. Todos nos descarriamos. Dice, no hay ni uno que haga lo bueno, no existe ni uno que sea justo. ¿Por qué? Porque todos nos alejamos de Dios. Y eso tiene su raíz en el principio de la creación. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos tomaron una decisión: desconocer a Dios, desconocer la voluntad de Dios, desobedecer a Dios. Y a raíz de eso, por eso Dios le dice, no comas de este árbol, porque si comes de este árbol, ciertamente el día que comas, ciertamente morirás. Y a partir de que el hombre y la mujer decidieron comer de ese árbol y desobedecer a Dios, a partir de ahí entró la muerte en la humanidad. Y toda la tierra, dice, a causa de esa desobediencia fue maldita. La tierra hoy en día está maldecida a causa del pecado del hombre. Entonces, todo lo que es la maldad del hombre, las enfermedades, todo viene a causa del pecado del hombre. Por eso me gusta Isaías cuando dice Isaías 53, que dice, él dice, molido fue por nuestra transgresión, hablando de Cristo Jesús. Sí. Él dice, llevó todos nuestros dolores y nuestras enfermedades, pero también dice, él se hizo cargo de todas nuestras transgresiones, de todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la causa de la muerte, la causa de la enfermedad, la causa de la maldad es el pecado del hombre. No es Dios el culpable de todo lo que pasa, sino somos nosotros mismos. Ahora, en la medida que nosotros nos acerquemos a Dios, entonces Dios nos librará de esa maldad. Sí. Pero tenemos que acercarnos a Dios. Totalmente.
Y amigo, hay una pregunta. Pastor, sabe que nos están siguiendo ahí por las Sí. redes sociales. Un saludo para todos los chicos que nos están siguiendo. Y nos dejaron preguntas también para ustedes porque hemos abierto el espacio, ¿no? Para que el público pueda No sé sumarse, todo, quizá. pero Para sumarse ahí. Nos deja, bueno, no vamos a dar nombre, ¿no? Dice, si tuviera 18 otra vez, justo estamos en las redes jóvenes, si tuviera 18 años otra vez, ¿qué haría distinto usted? Uh, mira, yo conocí al Señor a los 24, no me acuerdo bien, pero 24, 25 años. Y yo, miren, a cada persona adulta que Sí. encontré y que conoció al Señor de edad adulta o ya de edad grande, Sí. siempre trae la misma definición. Dice, ¿cómo me hubiese gustado conocer al Señor antes? sí. ¿Cómo me hubiese gustado conocer al Señor antes, en mi juventud, en mi adolescencia, aún en mi niñez? Sí. Porque no hubiese hecho todo lo que hice, porque no hubiese errado tanto al blanco como le erré, porque ahora entiendo la voluntad de Dios y entiendo el propósito de Dios para mi vida. Entonces, yo, bueno, a la pregunta esa le digo, bueno, si tuviera 18 años, ¿sabe qué? Y tuviera esa oportunidad de conocer al Señor, lo primero que haría es eso. Tremendo. Acá hay otra pregunta que dice, si tuvieras que agregar una materia al Instituto Luz a las Naciones, ¿qué materia agregaría? Me parece que es algún del equipo de Luz, me parece que lo están viendo ahí. ¿Qué materia agregaría? Sí, no, obviamente mucho, porque nosotros no solamente los profesores están dando cada uno su materia, sino que ellos también, y a vos te consta, Leandro, que Sí. ellos también están capacitándose, Sí, ¿no? Y están aprendiendo nuevas materias, nuevos libros. sí, Y obviamente que se nos abre un poco la cabeza, ¿no? Y decimos, en el Instituto Bíblico podríamos dar tal materia o tal otra. Me encanta, por ejemplo, las exégesis, ¿no? Sí. Esos estudios detallados de cada uno de los libros de la Biblia, que nosotros por cuestiones de tiempo no lo tomamos, lo hacemos más general, un panorama más general de cada libro de la Biblia, pero es bueno también tomarse el tiempo de hacer un estudio detallado. Más que otra materia, me gustaría que sea mucho más profundo, se profundice más en cada libro de la palabra de Dios. Porque la riqueza que tiene la palabra de Dios no tiene límite, no tiene límite. Fíjense en un solo versículo, supongamos Juan 3:16, de tal manera, los miles y miles de mensajes que se habrán dado en el mundo, en todo el mundo, con ese pasaje, ¿no? Y es impresionante porque la palabra de Dios es tan rica que nosotros nunca vamos a cansar de entenderla cabalmente y de estudiarla cabalmente, ¿no? Solamente cuando tenemos la presencia del Señor. Otra de las preguntas, pastor, que nos deja también aquí, y la está empezando a picar un poquito. a ver qué dice. ¿Es posible seguir a Dios sin estar de acuerdo con todo lo que dice la iglesia? Dice. A ver, el apóstol Pablo creo que dijo en una ocasión, ¿no? Examinarlo todo y retener lo bueno. Y yo creo que no es que la iglesia es infalible, porque la iglesia la componemos seres falibles, entonces no, la iglesia no es infalible. Lo que sí es infalible es la palabra de Dios. Lo que sí es infalible es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia de Cristo. Eso sí es infalible. Y nosotros tenemos que conocer la verdad, ¿no? Conocer la verdad para no ser engañados, porque en la iglesia no lo digo que van a ser engañados, pero hoy en día hay tantas corrientes y tantas doctrinas y tanta enseñanza y tanta gente que transmite por las redes sociales, ¿no? Ideologías y doctrinas y la verdad que hay que estar bien afirmado en la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro creo que dice, ¿no? Estando siempre preparados para presentar defensa del evangelio en el cual creímos, digamos, ¿no? Y entonces, para mí no se trata de decir, bueno, que la iglesia es infalible. En la iglesia nosotros aprendemos la palabra de Dios. En la iglesia se cometen errores, pero no quiere decir que no es la iglesia de Cristo. Miren, cuando Pablo escribe a los Corintios, en la primera carta, dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados
no dice, dice la Reina Valera hacer santo, pero en realidad la traducción original dice llamados santos, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Para Dios ya hay una posición para los hijos de Dios, para los miembros de Corintios, eran santos, eran santificados por Dios, pero después Pablo se pone de detalle y entre usted hay divisiones, y entre usted hay esto, y entre usted hay aquello. Pero, ¿cómo no dijiste que la iglesia era santa y los corintios eran santos y santificados? Sí. Entonces, hay una posición que tenemos nosotros en Dios. Eso no hace menguar las situaciones que vive la iglesia en el diario vivir, digamos, ¿no? Sigue siendo la verdad de Dios. Nosotros somos, hay una posición que nosotros tenemos. Por eso Pablo dice en Efesios, nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Hay una posición que ya tenemos en Dios. Y eso no lo quita nadie, no, lo cual no quiere decir que nosotros, bueno, vivamos como se nos dé la gana, total, ya con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. No, nosotros si realmente creemos en el Señor, cada día vamos a buscar su santidad, vamos a buscar tener una vida íntegra delante de Dios. Pero la iglesia no es infalible, pero es la iglesia de Dios, es la iglesia del Señor. Pastor, una pregunta por ahí también, ya con esta nos vamos despidiendo un poquito, pues no queremos demorarnos más. Hay una pregunta que yo le escuché un montón de veces y sería bueno que ahí los que nos están viendo, siempre se dice esto, ¿no? Que en la iglesia te quieren sacar la plata, ¿no? Siempre es lo mismo, esa por ahí. Es como un tabú en mi trabajo, también muchos dicen, che, no, va a la iglesia, te quieren sacar la plata, ¿por qué no esa plata le da a otro, a los niños, a lo que necesitan, por ahí no entienden por ahí esta Respóndanos parte. Eso, pastor, por favor, ahí para... Tabú, dice. Miren, si usted va a una iglesia donde le quieren sacar la plata, váyase, salga de ahí, no se quede. Amén, está bueno. ¿Por qué? Hay una iglesia en Córdoba, no voy a nombrarlo obviamente, pero ellos siempre cuando, en el momento de la ofrenda, dicen, usted está libre de ofrendar al Señor. Si usted quiere, lo hace. Si usted quiere, no lo hace. Está libre de diezmar, a poner su diezmo. Si usted quiere, lo hace. Si usted no lo quiere, lo hace. Yo creo que la iglesia no es un lugar para recaudar dinero, sino que es un lugar para adorar a Dios, es un lugar para aprender su palabra. Ahora, la Biblia dice, el que siembra generosamente segará o cosechará generosamente. Sí. La Biblia habla de sembrar para cosechar. La Biblia habla de que nosotros tenemos que tener corazones dadivosos. Y miren, no se preocupe por que si la iglesia le pide plata o no le pide plata. Cuando usted conozca realmente a Dios, va a haber tal gratitud en su corazón, que esa gratitud, mire, usted no solamente va a dar su dinero, va a dar su vida entera, su tiempo, su familia, todo va a dar, porque miren, dice la palabra de Dios dice, el que amó mucho es porque se le perdonó mucho. Cuando uno entiende miren, mañana yo voy a compartir a la mañana, a propósito de eso, con eso termino. Mañana voy a compartir en la mañana, ¿no? A propósito que viene la Pascua. Sí. El significado del sacrificio de Cristo en la cruz. Muy bueno. Cuando nosotros realmente, cada persona entiende el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, miren, no le va a hacer falta que le pidan plata, que le pidan esto, que le pidan el tiempo, que esto, que aquello. Usted mismo se va a entregar con todo el corazón al Señor. Muy bueno. Tremendo. Queremos tenerlo más, pero... No, está bien. Muchas gracias, pastor, amigo. Por favor, gracias a ustedes por la invitación, muchachos. Muchas gracias, pastor. Y bueno, mañana te invitamos a sumarte a la transmisión que también va a estar compartiendo el pastor a la mañana. A las 10, ¿verdad? A las 10 de la mañana es sumate también a las reuniones. Bueno, si quizás estás viendo por este lado la primera vez que ves una programación cristiana, tenemos que puedas acercarte. Mañana tenemos reuniones también, reuniones el domingo, así que no hay excusa para buscar al Señor. Sí, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del mediodía, por la tarde, 5:30 y después la última a las 7 de la tarde. Así que bueno, los despedimos, pastor. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, amigo, teníamos ahí esa pregunta ahí respondiendo también a la que las personas estaban preguntando, ¿no? Totalmente. Por eso son preguntas que a veces te hacen, ¿no? En el trabajo, como vos decías, o siempre tienen como eso, pero ¿por qué hacemos esto en la iglesia? ¿Por qué? Y bueno, está bueno poder tener esa respuesta y también compartirlo, ¿no? Con todo lo que nos ven. Incluso, bueno,
Quizá no pudimos lograr preguntar todas las Todo, preguntas que nos sí. dejaron, pero sí, vamos a tener más oportunidades con el pastor Omar. Sí, seguro, ¿no? seguramente. Y como dijimos, teníamos muchos invitados. Sí, y eso- Seguimos sorteando esto, amigo. Dale, sumate. Dejanos preguntas, sí, pregunta, igual se la